En este video vamos a hablar sobre el teorema de Tales. Este teorema establece que cuando en un triángulo se traza una recta paralela a uno de los lados, el triángulo que se forma es semejante al primero. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo formado por los vértices A, B y C. Trazamos una línea paralela al lado AB, a la cual le vamos a llamar A', B', y vamos a formar un nuevo triángulo con los vértices A', B' y C. El teorema de Tales establece que este triángulo A'B'C es semejante al triángulo ABC. Vamos a ver algunos ejemplos en donde se aplica este teorema de Tales. Por ejemplo, aquí tenemos este triángulo, el triángulo formado por A, por B y por C, y tenemos el triángulo formado por A, D y E. Y lo que queremos es encontrar este valor de X. Por lo tanto, al decir que esta línea de E es paralela a la línea BC, como nos lo establece el problema, entonces podemos decir que estos dos triángulos son semejantes. De esta forma entonces podemos plantear las razones de proporcionalidad. En este caso vamos a dividir el lado AD, que vale 12, entre el lado AB, que valdría 12 más el valor de X, como se muestra aquí. Y esto va a ser igual al lado AE, que es 14, entre el lado AC, que sería 14 más 28. Y lo que sigue es poder simplificar esta ecuación para despejar X. Aquí vamos a dividir esta parte, vamos a simplificar esto de aquí. Tenemos 14, 14 más 28 nos daría 42. Y aquí podemos sacar 14 a cada uno de ellos. 14 entre 14, 1. Y 42 entre 14 nos daría 3. Por lo tanto, podemos decir que 12x entre 12 más x es igual a 1/3. Ahora, para despejar x vamos a multiplicar de forma cruzada. El 3 va a pasar multiplicando al 12, a lo cual nos daría 36. Y 12 más x va a multiplicar a 1, lo cual nos quedaría como 12 más x. Ahora, para despejar x, este 12 que está sumando lo vamos a pasar restando del lado izquierdo y simplificamos. Con esto podemos encontrar que x debe de tomar el valor de 24 para que estos dos triángulos sean semejantes. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso nos dice, para encontrar la longitud de la base de un cerro, se construyó una pareja de triángulos rectángulos semejantes, como se muestra en la figura, en la cual PA es igual a 180 metros, CD es igual a 150 metros y PC es igual a 50 metros. La pregunta es, ¿cuánto mide la longitud del cerro? En este caso tenemos aquí un cerro, nos piden saber cuánto vale la longitud de este cerro y para eso, como nos comenta el problema, se trazaron dos triángulos que son semejantes y que son rectángulos. Por lo tanto, aquí la línea CD es paralela al lado AB y formamos dos triángulos, el triángulo ABP y el triángulo CDP, que como estas dos líneas son paralelas, entonces podemos decir que estos son semejantes. Por lo tanto, tenemos que plantear las condiciones de proporcionalidad de tal forma que ocupemos los valores que nos dan, pero también que dentro de esa razón de proporcionalidad tengamos el valor de AB para poderlo calcular. Esto nos quedaría así. AB, que es lo que queremos calcular, entre su lado homólogo, que sería CD, y esto va a ser igual a PA, que sería este lado de aquí, entre el lado PC, que sería este lado de aquí, que también son lados homólogos. Sustituyendo tendríamos que CD vale 150, como nos decía el problema, PA vale 180 y PC valdría 50. Y lo que tenemos que hacer es resolver para el lado AB. Aquí este 150 que está dividiendo lo vamos a pasar del otro lado multiplicando para despejar AB. Y nos quedaría 150 entre 50 nos da 3 por 180 y esto nos daría 540. Por lo tanto, podemos decir que la base de estos cerros tiene una longitud de 540 metros. Vamos a ver el siguiente ejemplo.
En este caso nos dicen qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 metros, al mismo tiempo que un observador de 1.8 metros de estatura proyecta una sombra de 1.2 metros. Bien, aquí tenemos el diagrama, tenemos un poste al cual a su altura le vamos a llamar H mayúscula y a la sombra que proyecta le vamos a llamar S mayúscula. Al mismo instante está una persona de altura H minúscula y este va a proyectar una sombra S minúscula. Con estos datos entonces vamos a plantear nuestro teorema de Tales para ver si estos triángulos son semejantes. Aquí entonces podemos decir que esta línea de aquí es paralela a esta y la altura de la persona es paralela a la altura del poste. Por lo tanto, podemos establecer el teorema de Tales. Ahora, esto quiere decir que podemos dividir la razón de los lados homólogos. Esto sería H mayúscula entre H minúscula y esto debe de ser igual a S mayúscula, que es la sombra del poste, entre S minúscula, que es la sombra de la persona. Sustituimos los valores que nos dan. En este caso son H minúscula, que es la altura de la persona, por 1.8, la sombra del poste, que vale 16, y la sombra que proyecta la persona, que vale 1.2. Y con esto vamos a encontrar la altura del poste. Este 1.8 que está aquí dividiendo lo pasamos del otro lado multiplicando. Nos quedaría 16 por 1.8 entre 1.2 y esto nos daría como resultado 24. Esto significa que la altura de este poste con estos datos sería de 24 metros.